Muy buenas y bienvenidos a Strategic Labs. Hoy nos metemos de lleno en un libro que de verdad da que pensar. Uno que le da la vuelta a muchas ideas que tenemos sobre la historia. British Military Failures, de Edward H. Whitmore. A ver, cuando uno piensa en el ejército británico, lo normal es que se le vengan a la cabeza imágenes de grandes victorias, ¿no? De un imperio enorme y casi invencible. Pero, ¿y si esa es solo una parte de la película? Este análisis va justo de eso, de la otra cara de la moneda. Los fracasos, los errores de bulto e incluso esas victorias que costaron tan caras que casi supieron a derrota. Y oye, un pequeño apunte antes de empezar. Si el tema de verdad os interesa y queréis ir más allá, el libro es una pasada, de verdad. Es de esas lecturas que te cambian la forma de ver la estrategia. Os hemos dejado el enlace para comprarlo aquí abajo, en la descripción. Esta cita del propio autor del prefacio es que lo clava. Define perfectamente el espíritu de lo que vamos a ver hoy. Aquí no venimos a señalar con el dedo, sino a intentar entender, porque como vamos a descubrir, muchas veces las lecciones más valiosas, las más importantes, se esconden precisamente en el estudio de los fracasos. Venga, vamos al lío. La idea del libro no es hacer una lista de derrotas y ya está. ¿Qué va? El objetivo es mucho más profundo. Es entender los mecanismos que llevan al error. ¿Por qué se toman decisiones que parecen, a toro pasado, un desastre? ¿En qué momento un plan se tuerce? Si respondemos a esto, lo que encontramos son lecciones de estrategia que valen oro y que son tan aplicables hoy como hace 2 siglos. Y aquí viene lo más interesante, la tesis central del libro. Lo que Whitmore sostiene es que muchos de estos fracasos no son hechos aislados, no son mala suerte, no, responden a patrones que se repiten una y otra vez. Son los mismos tipos de roles calcados a lo largo de la historia, y esos patrones van a ser nuestra guía en este análisis. ¿Y de qué patrones hablamos? Pues el libro los resume en 4 ideas principales, que son como los 4 jinetes del apocalipsis estratégico. Primero, el exceso de confianza, esa sensación de invencibilidad que a menudo viene después de ganar mucho. Segundo, subestimar al enemigo, pensar que es más débil, menos listo o que no va a luchar con ganas. Tercero, los fallos de inteligencia, que nacen de asumir cosas que no son o de no entender para nada la cultura del lugar. Y cuarto, el que es el talón de Aquiles de muchísimas operaciones, la negligencia logística. Bueno, pues para ver estos patrones en acción, vamos a viajar primero a la época del Imperio. Fue un tiempo de una expansión brutal. Sí, pero también fue un campo de pruebas perfecto donde estos 4 errores se manifestaron de forma bastante trágica. Y un caso de estudio que es de manual son las famosas invasiones fallidas a Buenos Aires. En 1806 y luego otra vez en 1807, los británicos lo intentaron. Su plan se basaba en 2 suposiciones: que las tropas españolas eran de segunda y que la gente de allí les recibiría con los brazos abiertos. Pues bien, fue un error de cálculo colosal. Subestimaron por completo la que se les venía encima, una resistencia feroz de las milicias locales, que además estaban muy bien organizadas por Santiago de Liniers. Las tácticas británicas, pensadas para campos de batalla abiertos en Europa, no sirvieron de nada en la lucha callejera de Buenos Aires. El resultado, una rendición humillante. Pero ojo, que esto no fue un caso aislado. Para nada. Este patrón de subestimar al rival y no adaptarse se repite que da miedo. En la Guerra de Independencia de Estados Unidos se empeñaron en usar tácticas europeas que eran inútiles contra las guerrillas de los colonos. En Afganistán ignoraron todas las advertencias sobre el terreno y la gente, convirtiendo la retirada de Kabul en una auténtica masacre. Y en la batalla de San Luaguana, el exceso de confianza fue tan grande que un ejército zulú barrió por completo a una fuerza británica mucho más avanzada tecnológicamente. Una lección brutal. Saltamos ahora al siglo XX, a la era de las guerras mundiales. Uno podría pensar que, ya se habrían aprendido algunas lecciones, ¿no? Pues va a ser que no. Los mismos errores estratégicos volvieron a aparecer, solo que esta vez las consecuencias fueron a una escala mucho más devastadora. El libro se centra en 3 desastres monumentales. En Galípoli, una planificación nefasta y una inteligencia penosa sobre las defensas turcas y el propio Terrano llevaron a un atasco sangriento. En Mesopotamia, en el asedio de Kut, la logística simplemente se vino abajo. El ejército no tenía cómo recibir suministros, y miles de soldados tuvieron que rendirse por hambre. Y luego está la caída de Singapur, que se suponía que era una fortaleza imposible de tomar. Fue el ejemplo perfecto de complacencia y de evaluar las amenazas de forma totalmente equivocada, pensando que un ataque por tierra, a través de la selva, era imposible. Fijaos un momento en esta comparación, porque es reveladora. En Kut, el problema fue la logística, pura y dura, líneas de suministro larguísimas e insostenibles. Resultado, 13.000 hombres se rinden. En Singapur, el error fue de inteligencia y de un exceso de confianza brutal. Subestimaron lo rápidos y audaces que podían ser los japoneses. Resultado, 85.000 prisioneros. 2 causas distintas, sí, pero el mismo patrón de fondo: mala planificación y subestimación. El desenlace, en ambos casos, fue un desastre. Y con esto llegamos a la era moderna.
Y aquí el libro plantea algo muy interesante, muy sutil. Y es que, a veces, incluso lo que parece una victoria clara puede estar manchada por errores de cálculo que disparan su coste hasta un punto que casi no compensa. Y el ejemplo perfecto es la guerra de 1982 por las Islas Malvinas o las Falklands, como se conocen en el Reino Unido. Sobre el papel, fue una victoria táctica de manual, una demostración de fuerza impresionante. Pero, como bien subraya el libro, esa victoria tuvo un precio. Y fue un precio altísimo. Seis buques de guerra británicos resultaron hundidos o con daños gravísimos. ¿Y por qué? Pues una vez más por subestimar al enemigo, en este caso por subestimar la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina y sobre todo la amenaza que suponían los misiles Exocet. El hundimiento del HMS Sheffield fue un jarro de agua fría, una demostración de que eran vulnerables a un tipo de ataque que no habían previsto del todo bien. De hecho, la cosa fue tan intensa durante los desembarcos en el estrecho de San Carlos que los propios soldados británicos le pusieron un apodo a la zona: Bomb Alley, el callejón de las bombas. Esto lo dice todo. La victoria en las Malvinas no fue, ni de lejos, un paseo militar. Fue una lucha durísima, que se ganó pagando un coste enorme. Un coste que, probablemente, se podría haber reducido con una mejor evaluación de la amenaza. Y el patrón sigue y sigue. La crisis de Suez del 56 fue un fracaso político y militar estrepitoso. Las intervenciones en Irak y Afganistán demostraron lo increíblemente difícil que es luchar contra insurgencias y entender la política local. Y la de Libia, bueno, tuvo unas consecuencias que desestabilizaron toda la zona. En todos estos casos, la fuerza militar se dio de bruces contra una realidad política y social mucho más compleja. Entonces, después de todo este viaje por la historia, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran conclusión? Pues el libro nos deja una lección final que es fundamental, una que va mucho más allá de las tácticas o las armas. Este cuadro lo resume a la perfección. El exceso de confianza en Isan Luana nos enseña que la tecnología por sí sola no gana guerras. La subestimación en Buenos Aires, que jamás hay que dar por sentada la falta de resistencia local. El desastre logístico de Kut, que las líneas de suministro lo son todo. Y la inteligencia deficiente en la guerra de las Malvinas, que hay que prepararse para las amenazas que existen de verdad, no para las que nos gustaría que existieran. Y aquí está la clave de todo. El objetivo de estudiar estos fracasos no es buscar culpables. El objetivo es crear una cultura de pensar críticamente sobre nuestras propias acciones. La lección más importante de todas es la necesidad de lo que el libro llama humildad estratégica. Es decir, la capacidad de cuestionar lo que damos por hecho, de respetar al adversario y sobre todo de entender que el poder militar tiene límites. Y esto nos lleva a una pregunta final, una para reflexionar. En el mundo en que vivimos, con drones, inteligencia artificial y conflictos asimétricos, ¿es esta humildad estratégica más importante que nunca? ¿O quizá la tecnología puede llegar a suplir su falta? Es una pregunta interesante. Nos encantaría saber qué pensáis en los comentarios. Y eso es todo por nuestra parte. Ha sido un análisis intenso, pero creemos que muy necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia aquí en Strategic Labs. Si este análisis ha parecido interesante, pues ya sabéis, un buen me gusta siempre ayuda, compartidlo con quien creáis que le puede gustar y sobre todo suscribíos al canal para que no os perdáis los próximos análisis de estrategia. Nos vemos en la próxima.